días. Bueno, pues después de este momento que tuvimos introductorio a la enseñanza, o más bien previo a la enseñanza, pues realmente después de lo que dijeron tanto Eliseo como Efraín, uno se queda como sin palabras de la profundidad que ellos, con la cual ellos, digamos, se dirigieron a cada uno de nosotros para entrar en el momento de la cena. Y me quedó sonando un poco lo que dijo Eliseo, ¿no? Entonces uno como que añora esos momentos en los cuales en el pasado decía, yo tengo dos rodillas, la izquierda y la derecha, ahora toca decir, yo tengo dos rodillas, la buena y la mala. Eso me quedó de lo que dijo Eliseo. Bueno, muy bien, quisiera invitarlos a que oráramos y pusiéramos este tiempo en las manos del Señor para poder aprovechar de la mejor manera el milagro de tener la palabra traducida en nuestro idioma que nos permita obviamente pues entenderla, estudiarla y aprender de ella. Entonces los invito por favor a que oremos por este mensaje. Nuestro querido Padre Celestial, yo te quiero pedir, Señor, hoy de tu sabiduría y de tu gracia para con nosotros, Señor. Somos absolutamente conscientes de que la sabiduría viene de ti, Señor, de que el conocimiento viene de ti, de que existe, por supuesto, conocimiento intelectual, pero hoy queremos pedirte de esa sabiduría, Señor, que solamente puede proveer un Dios tan grande como tú. Yo te pido, Señor, que yo sea un canal solamente para poder llevar de tu palabra, Señor, lo que tú traes para hoy a cada uno de nosotros, y eso por supuesto me incluye a mí. Y te pido, Señor, que nosotros seamos tierra fértil, no, que no seamos ese terreno árido y ese terreno pedregoso en el cual, Señor, seguramente hay que labrar y rasurar y rasgar la tierra fuertemente para que tu palabra pueda germinar. Yo te pido que tú nos acompañes hoy, nos ilumines y te reveles ante nuestros ojos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quisiera que me acompañaran por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 18, y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 18. Y este es un episodio histórico realmente interesante. Esta es una historia que continúa y estamos hablando, para los que de pronto no han tenido la oportunidad de ver como la serie, hemos venido hablando del rey David y de una situación complicada que se le presenta a él con uno de sus hijos, con el tercero de sus hijos, que es el rey Absalón, o más bien, el príncipe Absalón. Entonces imaginémonos, estamos hablando de una situación que se presenta en la casa real. En la casa real hay un problema y es que el rey David encuentra que su hijo Absalón, su amado hijo Absalón además, es un rebelde. Y esta parte que vamos a ver hoy es como la conclusión de toda esta situación que se avecina. Entonces, en este capítulo, en esta parte que vamos a ver, se pone fin a esa rebelión de Absalón. Y si ustedes buscan en su Biblia, seguramente van a encontrar un título que va a decir, bueno, pues lo que va a pasar con Absalón ya lo tenemos claro, ya como que pues Absalón va a morir. Entonces, bueno, como que ya sabemos el final, entonces no vale la pena seguir estudiando porque ya sabemos el final. Los periodistas antiguos dicen que anteriormente la gente se acostumbraba a leer, era cuando le daban una introducción de una noticia. Entonces un periodista del tiempo decía, antiguamente uno escribía una noticia y para que la gente se interesara, en el primer parrafito uno tenía que colocar como una introducción de lo que iba a desarrollar la noticia o lo que uno iba a contar, y si a la gente le interesaba, entonces empezaba a leer el resto del reportaje. Hoy no, hoy la gente joven lee más rápido, lee mucho más, lee en medios electrónicos y quiere saber el final. Entonces si el final le interesa, entonces muere Absalón, si el final le interesa, pues entra a leer el resto de la historia. Pero si no le interesa, muere Absalón, entonces ya no lee la noticia. Hemos venido cambiando, aquí pasa lo segundo, aquí ya sabemos lo que va a pasar. ¿Qué otra cosa pasa? Que David el rey se prepara para el encuentro con los rebeldes. Y yo tengo una labor geométrica que hacer. Un poco, digamos, el reto que yo me he propuesto es hacer una labor geométrica y es cómo hacemos para lograr conectar, cómo trazar una línea preferiblemente recta desde esta situación que se presenta con el rey Absalón con el príncipe Absalón y el rey David hace tantos años, cómo trazamos una línea recta que termine en la cruz del Calvario. Porque todos estamos viendo la cruz del Calvario. Los incluyo a ustedes y me incluyo yo. Debemos estar mirando la cruz del Calvario. Porque si no tuviera sentido la cruz del Calvario, pues no tendría sentido estar aquí sentados.
¿cierto? No tendría ningún sentido estar aquí sentados. Si no es porque venimos a entender un poco más sobre la cruz del Calvario, no tiene sentido estar acá. Y la segunda línea que debo trazar es cómo trazamos una línea desde la cruz del Calvario hasta nuestra realidad, hasta la realidad suya, hasta la realidad mía. Hasta la realidad que salimos hoy a Bogotá a hacer una diligencia y los trancones, la lluvia, los huecos, etc. ¿Cómo hago para que eso sea una realidad en mi vida? ¿Cómo hago para que se note que yo tengo algo diferente al común de la sociedad? Esa es la segunda línea que debemos trazar. Y esa nos toca construirla de forma conjunta entre ustedes y yo. En ocasiones sentimos que las cosas de la vida se salen de control. Como que empezamos el día mal. Estos días escuchaba a alguien que decía algo que me pareció muy particular, y es que a veces nosotros vivimos, nos creamos unas expectativas temporales en nuestra existencia que como que nos quitan de verdad lo importante. Entonces cuando uno está en el colegio, por ejemplo, yo me acuerdo que hace algunos años cuando estaba en el colegio, un profesor decía: ustedes no saben, pero este es el mejor de los tiempos que van a tener en su vida. Y nos mirábamos unos entre nosotros y decíamos: no, pero ¿cómo van a ser estos los mejores tiempos? Vamos a hacer estos los mejores tiempos y me toca aguantarme a mi papá, a mi mamá, ¿cierto? Toca tender la cama, lavar la loza. Y no creíamos. Ese señor decía: a veces nos creamos unas experiencias en las cuales uno está esperando el viernes, ¿no? Ay, estamos esperando el viernes, ya el último día de la semana. Entonces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves ya huele a viernes. Y se llega el viernes y se pasa rapidísimo. Y ya es sábado. Y se acabó el domingo y uno dice otra vez mañana lunes. Entonces estamos esperando el viernes con tanta insistencia que no disfrutamos ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, por supuesto. En ocasiones sentimos que las cosas de la vida se salen de control. Pero resulta ser que esto parece que fuera algo cíclico, y las personas a las que les combina el vestido con las canas como a mí, ya empiezan a entender que es verdad, ¿no? Y es que como que esto es cíclico, entonces estamos en momentos difíciles y esos momentos difíciles pasan y volvemos como a un momento de estabilidad, otra vez momentos difíciles y pasan y volvemos a un momento de estabilidad, y como que la vida se vuelve cíclica. Y la pregunta de todo esto es: ¿usted se ha dado cuenta que muchas veces cuando se enfrenta a esos desafíos de los problemas, usted los resuelve sin invitar a Dios a su vida? Uy, pero yo soy cristiano. Sí. Y a veces, en lugar de que nosotros convidemos al Señor y abramos de puertas enteras nuestro corazón, queremos resolver las cosas a nuestra manera. Sí, pero yo soy cristiano, pero es que yo soy un cristiano berraco. Entonces las resuelvo a mi manera, porque es que yo soy un cristiano diferente, ¿cierto? Nos enfrentamos a diferentes tipos de desafíos. Nosotros somos y tenemos que entender un poco lo que significa un reino. Y en un reino hay un monarca, que en este caso es Dios, ¿cierto? Es el que toma las decisiones. Y los demás súbditos están confiados en que el rey toma las mejores decisiones. Y ese es Dios. Entonces la primera conclusión que sacamos hoy es que nosotros pertenecemos a un reino. Y un reino de los cielos, un reino celestial, donde el monarca, el gran monarca, es Dios. Es Dios. Y Él toma las mejores decisiones. Pero segunda conclusión es que Dios lo ama a usted. Y me ama a mí. Y algunos de pronto dicen: esto me suena interesante, esto me suena chévere, Dios me ama. Si Dios me ama, entonces todo me va a salir bien. Falso, falso, falso. Si Dios lo ama, todo lo que a usted le suceda contribuye para que usted sea una mejor persona, para que usted sea un mejor creyente y para que ceda su vida a Él. O sea que ese monarca también es su papá y mi papá, que nos ama profundamente. Entonces yo hoy les pido que pensemos si usted quiere vivir en un reino donde el monarca es Dios, o más bien usted quiere vivir en un reino donde usted sea el monarca. Porque es que las cosas se hacen como yo digo. Yo quiero las cosas: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Cierto? Señor, dame paciencia, pero dámela ya.
Y resulta que Dios no se comporta de esa manera. Entonces, un poco la invitación que les quiero hacer hoy, con esto que vamos a ver de forma histórica y que ya sabemos el final, es que tratemos de que esto no se nos vuelva una historia o un cuento, espero yo, bien contado, sino algo de un conocimiento vivencial, que no sea algo intelectual, que usted sepa, ¿dónde está la muerte de Absalón? Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo. Eso no es importante. Lo importante es que eso raye su corazón. Que eso raye su corazón hasta el momento en que usted lo haga sentir un poquito incómodo ahí en la silla. Que usted diga, esto que me dijeron, sí es verdad, pero pareciera que a ese señor que se paró allá delante de la rodilla mala, como que le hubieran contado mi vida. Porque a veces nos pasa eso, ¿cierto? Entonces acompáñenme por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1. El profeta Samuel. Miren lo que pasa aquí. Acuérdense que David es un rey, ¿cierto? Y David es un rey de esos reyes que nosotros tenemos en la historia. David, como Salomón también, por supuesto, David era el hombre primer ministro, era el que tomaba las decisiones importantes de la nación. Era un rey, ¿no? Era el rey. Era de quien dependía la vida prácticamente de todo el mundo. Él podía tomar la decisión, y la tomó muchas veces, de quitarle la vida a una persona enfrente de él. Podría ser el hombre que era el dueño de todos los terrenos. Ese era el primer ministro. Pero también era, guardadas proporciones, el ministro de defensa. Era el que decía para dónde tenían que moverse las tropas y cuál era la estrategia. Y uno lo ve fácil. Vaya usted, hable con un general que le cuente cómo se plantea una estrategia de guerra y se va a dar cuenta de lo difícil que es. Y se los digo con conocimiento de causa. Lo difícil que es. ¿Cuántos hombres? ¿Por dónde? ¿A qué horas atacan? Si hay inteligencia, si no hay inteligencia, municiones. Es difícil. Y en esa época no tenían pólvora. Flechas, espadas, metal. Y pesaba el metal. Caballos, la alimentación. Entonces el segundo tema era que él era el primer ministro, pero también era el ministro de defensa. Pero también era el líder espiritual. Era el que iba y consultaba al Señor. El que tenía la responsabilidad de dar ejemplo de verdad con su comportamiento, de que Dios era el rey del pueblo de Israel y que ese era el pueblo de Israel. Y con un pueblo terco, como somos nosotros. Con un pueblo terco, como es el ser humano. También era el que se encargaba de las relaciones internacionales. Era el que planteaba si negociaban con otro reino o lo atacaban. ¿Sí? Era el que planteaba si negociaban con otro reino o lo atacaban. También era el ministro de justicia. Aparte de todo. Y aparte de todo tenía unas cuantas concubinas con suegras incorporadas y un poco de hijos. O sea, este hombre realmente tenía como la agenda un poquito apretada, ¿no? Tenía como muchas cosas que hacer. Tenía que dar ejemplo. Y entonces ahora, mira lo que hace acá. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 1 y 2. David pasó revista a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Tomó la decisión de quiénes eran los líderes que iban a generar o a liderar el movimiento militar. Los dividió en 3 unidades, no en 4, ni en 5, ni en 2. Tomó otra decisión. Los dividió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itaí el Gitita. Yo los voy a acompañar, dijo el rey. Y cuando un rey habla, eso es como un decreto. Es un decreto. Yo voy. David hace el conteo de sus tropas. ¿Por qué hace el conteo de sus tropas? Pues porque habían llegado, acuérdense que la situación era que el reino se había dividido. ¿Sí? El reino se había dividido. Y cuando el reino se había dividido, pues unas tropas se habían ido con su hijo Absalón y otras tropas se habían quedado con él. Las dos posiciones eran complicadas. ¿Por qué? Porque ellos no sabían quién iba a ganar. Y porque Absalón era un tipo inteligente, era un tipo pintoso,
Era un tipo, como dirían ahora, chusco. Era un tipo que tenía mucho discurso, era un tipo que proponía cosas, era un tipo que se estaba moviendo para ganar el reinado de Israel y quitar a su papá de ahí. Y la única forma era quitándole la vida. No había una segunda opción, no había una negociación. Mientras tanto, los otros, los que estaban con David, habían sido fieles a él por años. Pero decían, oiga, ¿y si pierde? Cualquiera de los dos bandos, el que perdiera, los soldados que perdieran, seguramente iban a morir. Seguramente iban a morir. Porque en cualquiera de los dos casos, el veredicto era traición. El veredicto era traición. Traición al rey. Habían unas tropas que habían venido de otras naciones y habían reforzado el ejército de David. Ahorita miramos qué tanto lo habían reforzado. Y entonces aquí viene la primera enseñanza para nosotros. La primera enseñanza para nosotros es que a usted le toca hacer lo que le toca hacer. David tenía que ir a enfrentarse, a tomar las decisiones, a dar la instrucción. Él no podía quedarse llorando en la casa por allá a punta de Kleenex. No, él tenía que tomar decisiones. A veces le pedimos al Señor que nos ayude en ciertas situaciones y no hacemos lo que nos corresponde hacer, que es enfrentar la batalla. ¿Qué es enfrentar la batalla? Y a veces nos toca enfrentar la batalla. Y cuando tenemos un hijo o una situación familiar, usted como padre tiene que ir a enfrentar la batalla. Tiene que llamar al niño y decirle, jovencito, usted ya tiene 35 años, venga para acá. ¿Cierto? Nos toca hacer la tarea. Nos toca hacer la tarea. Y nos cuesta mucho trabajo, y sobre todo nos cuesta mucho trabajo eso de la comunicación, ¿no? En parejas hablamos mucho de la comunicación, de que tenemos que hablar, de que tenemos que desarrollar las habilidades comunicativas, pero vaya, hágalo. Porque es que las habilidades comunicativas no es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, sino es hablar de los temas difíciles, de los temas complicados, hablar de los miedos. ¿Cuántos esposos tenemos la habilidad de decirle a nuestra esposa, ¿sabes qué? Yo le tengo miedo a esto. Yo le tengo miedo a esto. ¿Y cuántas mujeres tienen la capacidad de decir o de escuchar y dar una recomendación sabia frente a eso? El esposo de 2 metros, 100 kilos, yo le tengo miedo a ver si la esposa es capaz de entender eso que pasa. Y nos pasa. Nos pasa. Cuando nos enfrentamos a situaciones de la vida, efectivamente confiamos en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios. Pedirle a Dios. Poner a Dios en primer lugar, porque este reino no es el nuestro, es el de Él. Pero tenemos que enfrentar la batalla. Tenemos que enfrentar la batalla. Señor, por favor, ayúdame en esta cirugía, nunca me han operado, Dios mío, es la primera vez. Pero yo por allá en el fondo decía, ojalá que no me operen. Señor, que ayúdame, dame valentía, dame. Pero ojalá que no me operen. Eso es lo que yo decía. Y yo no le tenía miedo a la operación, le tenía un miedo. Terrible, terrible. Y allá en ese momento de soledad donde se me enfriaron hasta las tibias porque se me bajó la presión, etcétera, yo oraba y yo decía, Señor, por favor, ayúdame en esta situación. Sí, pero el que van a operar es a mí, o sea, yo soy el que, no vaya a llorar, mijito, tranquilo que usted puede, usted es machito. Yo confío en el Señor y las cosas salieron bien, pero yo fui el que me enfrenté a la batalla. Y así nos toca, nos tenemos que enfrentar a la batalla, como lo hizo David. David tenía que enfrentarse a tomar las decisiones, a tomar las riendas del reinado, del reino, a no perderlo. Y a saber que iba a ir a una batalla contra su hijo amado Absalón. Y que quizá él, en lo profundo de su sabiduría y de su corazón, sabía que no había tomado las decisiones correctas en la educación o en la disciplina hacia ese hijo. Tenemos que buscar todo el tiempo. Primera enseñanza de esta parte, primera enseñanza. Tenemos que buscar todo el tiempo, conocer y tener una relación con Dios. Y segunda, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Y hoy tenemos miles de retos y miles de desafíos. Tal vez no estemos al frente de un reino como David. Estamos al frente de una iglesia. No, pero yo no soy pastor, yo no predico, yo no enseño, sí, ¿y la familia?
y la esposa, y los hijos, y la familia extendida, y la familia política, y el campo de trabajo. Y allí también nos toca dar testimonio, ¿verdad? Allí también debemos dar testimonio. ¿Qué nos espera en esta vida? Para que tengamos las expectativas claras. Juan capítulo 16, versículo 33. Para que tengamos las expectativas claras. Para que tengamos las expectativas claras, porque a veces de pronto pensamos de una forma demasiado romántica. Pero la palabra de Dios nos dice esto. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, voy a esperar que lleguen allí. Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En Jesús hallemos paz. En el Dios Todopoderoso, en el monarca de este reino para el cual nos dirigimos, hallemos paz. En este mundo afrontarán aflicciones. No hay ninguna duda. Posiblemente, no hay posiblemente. Tal vez, no hay tal vez. Algunos de ustedes, no. En este reino afrontarán aflicciones. Pero, anímense. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y como decía un pastor, y esto no es para que andemos ahora tristes, preocupados, y ahora qué va a pasar, y ahora cuál será la aflicción. No, es muy sencillo. Si usted está viviendo una aflicción, anímese. Si usted está viviendo una aflicción, anímese. Anímese. Esto es un tema cíclico. El Señor nos va a sacar de allí en algún momento. No sabemos cuándo. El Señor nos va a sacar de allí en algún momento. Y segundo, usted en ese momento está en su vida tranquila, en su vida las cosas están funcionando bien, todo está saliendo de forma regular. Disfrute ese tiempo. No se preocupe por cuando llegue la aflicción. Cuando llegue la afrontará. Tranquilo. Tranquilo. El rey toma las decisiones pertinentes para enfrentar una batalla. Un tema histórico aquí dentro de todo esto. El historiador Josefo nos dice que en total eran 4.000 hombres los que estaba dirigiendo el rey David. La pregunta es, ¿4.000 hombres son muchos o son pocos? Porque si voy a enfrentar a un ejército de 1.000, voy cómodo, voy confiado, 4.000, 1 a 4, sí, vamos bien. Si es 4.000 a 4.000, uno dice, bueno, el ejército mío está mejor preparado. Psicología militar. No los voy a asustar con datos porque no se trata de eso, pero esa es la situación que uno, por ejemplo, cuando uno habla con alguien del ejército, ¿qué pasa si entramos en guerra con Venezuela? Ya hay ahí sus conclusiones. Entonces 4.000 con 4.000. Pero si yo tengo un ejército de 4.000 y al otro lado hay 16.000 o 20.000, me toca ir a una negociación porque voy a perder. ¿Cierto? Vamos a ver qué tantos eran 4.000. Los dividieron en 3 regimientos, de los cuales uno atacaría por el lado izquierdo, uno atacaría por el lado derecho y el otro atacaría por el centro. 3 comandantes, 2 de los cuales eran sobrinos de David y primos entre ellos. Hermanos entre ellos y sobrinos de David. Y el tercero era otro comandante. Leales a David, hombres de guerra, hombres que conocían perfectamente la estrategia militar. Porque el tema militar tiene su ciencia, no es sencillo. Y eran expertos en el tema militar. Vamos a ver qué sigue pasando. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4. Insisto mucho, no quiero que esta sea una historia bien contada, sino que sea algo que a usted, oiga, sí, mire, aquí me están diciendo que yo tengo que hacer mi tarea, que es confiar en el Señor, pero hacer lo que a mí me corresponde. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 3 y 4. Pero los soldados respondieron, no, su majestad, no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros, y aun si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar. Pero su majestad vale por 10.000 de nosotros. Y eran 4.000. Así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1.000, como él los había dividido.
¿Qué sucede con esta situación, en este episodio? ¿Qué pasa? El rey David, y vuelvo a la misma situación, es el rey. Cuando uno quiere hablar, a veces las personas le tienen miedo a hablar hasta con el jefe. Voy a pedirle vacaciones, pero ¿será que voy por la mañana o por la tarde? Después del almuerzo que no está de mal genio para pedirle permiso o para pedirle vacaciones. Ahora imagínense hablar con una persona ungida por Dios. Imagínense ir a hablar con el rey David. Eso ya es diferente. Y entre soldados, ¿no? Entre soldados. Pero los soldados que le dicen, no, su majestad, no puede ir con nosotros. ¿Y por qué no puede ir con nosotros? Recordemos la historia de Ahitofel. Ahitofel era un consejero, un hombre sabio, que había sido consejero de David, y David valoraba obviamente la sabiduría de este hombre de Ahitofel, que Ahitofel era el papá de la esposa de David, o sea, era, digamos, como el suegro, y que él no había estado de acuerdo con la situación que había cometido David con Betsabé. Por eso se separó. Pero después Ahitofel se fue a ser consejero de Absalón. Y le dijo a Absalón, dentro del planteamiento que le hizo, ataquemos de forma contundente, pero busquemos al rey. No nos importa más que el rey. O sea, que era una recomendación interesante. Lo que pasa es que no la tuvieron en cuenta y por eso Ahitofel después fue y se quitó la vida. Entonces los soldados sabían que no podían llevar al rey porque tenían que estar era más o menos cuidándolo. Porque si el otro ejército lo atacaba, iban a ir a buscar que muriera el rey. Porque muriendo el rey, ¿qué pasa? Se acaba la batalla. Se acaba la batalla. Y aquí viene un segundo aprendizaje y una segunda enseñanza para nosotros de esta historia de David y de Absalón. Y es que siempre que usted busca al Señor, siempre que usted busca al Señor en las diferentes circunstancias, siempre que usted hace lo que a usted le corresponde hacer, van a llegar buenos consejeros. Van a haber personas que le van a dar buenas recomendaciones. Van a haber personas que le van a decir a usted cosas que usted necesita escuchar, pero sobre todo que usted necesita hacer. El Señor va a dar sabiduría a unas personas alrededor suyo y esas personas le van a dar a usted una buena recomendación. Cuando usted hace lo que tiene que hacer, ir a buscar al Señor, y yo asumo mi responsabilidad, van a llegar personas que le van a dar buenas recomendaciones. Buenas recomendaciones. Y eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Los soldados le estaban diciendo al rey la mejor recomendación. Porque créanme que si el rey dijo, yo voy a ir con ustedes, él no lo estaba diciendo a ver qué le decían. Él lo estaba diciendo porque había tomado la decisión de ir con ellos. Porque era el comandante en jefe del ejército. ¿Cierto? Segunda conclusión, cuando hacemos lo que nos corresponde, buscamos al Señor, ponemos en el Señor nuestra situación y hacemos lo que nos corresponde, van a aparecer buenos consejeros. Sigamos mirando a ver qué termina de pasar acá. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Miren lo que sucede acá. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itaí, que eran los comandantes que había nombrado de estos tres grupos, el que atacaba por la derecha, el que atacaba por la izquierda y el que atacaba por el centro. No me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. No me traten duro al joven Absalón. Hablemos un poquito de Absalón. ¿Absalón qué quería? Quería el reino. Pero Absalón finalmente quería ver muerto al rey David para apoderarse del reino. Eso es lo que él quería. ¿Qué quería David? David estaba actuando como padre. David quería ver a Absalón vivo, aunque muchos tuvieran que morir. Dos situaciones encontradas, ¿no? Diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas, en conflicto si se quiere. Absalón quería ver muerto a su padre para apoderarse del reinado.
Absalón quería solamente ser el rey. David quería ver a su hijo vivo, aunque muchos iban a morir, porque iban para la guerra. Es un duro ejemplo cuán malo puede ser un hijo para el mejor padre, pero también cuán buen padre, o más bien, cuán bueno puede ser un padre para el peor de los hijos. Uno siempre quiere que sus hijos sean lo mejor y que no les pase absolutamente nada. Y en esta sociedad, y me voy a atrever a decir algo que de pronto algunas personas no están tan de acuerdo, pero yo lo he vivido. En esta sociedad cuidamos a nuestros hijos, y lo digo yo porque tengo hijos pequeños todavía. Los cuidamos. Entonces, si está lloviznando, la sombrilla, la chaqueta, el saco. Si está haciendo calor, entonces que el agüita, que la agüita esté fría para que se la pueda tomar. Las onces, el chocolate, la fruta. O sea, les empacamos una cantidad de cosas cuando los mandamos al colegio, y la ruta, y si está pendiente de la gente de la ruta, y entonces dónde va la ruta, y muestra el aplicativo, y si llega tarde, y por qué le hicieron, y dónde lo sentaron. Él no, es que a él le gusta dormir así. Y le damos a un niño de 10 años un teléfono celular. Le damos a un niño de 10 años un teléfono celular para que se vuelva un ente frente a una situación de tecnología que ni siquiera podemos manejar los adultos. Ni siquiera podemos manejar los adultos. Que nos volvemos adictos a la tecnología, pero le damos a un niño de 10 años un teléfono celular. Y ojalá el más caro. Así somos. Así somos. Pero ¿saben una cosa? Es la misma forma, como guardadas proporciones, como Dios actúa con nosotros. Hemos sido necios, hemos sido tercos, nos hemos encontrado contra el aguijón, lo hemos golpeado tantas veces, hemos levantado, como dice Ovidio, el puño cerrado contra él en el pecado, y el Señor nos da una oportunidad más, y una oportunidad más, y una oportunidad más, y una oportunidad más. Y a veces esas oportunidades se vuelven como el que nosotros creamos, que es que yo soy el rey de este reino. Es que las cosas se hacen como yo digo. Y no es así. La paciencia del Señor, infinita para con nosotros, una y otra vez. Una y otra vez. Porque el Señor nos ama. El Señor nos ama. ¿Y usted quiere ver que Dios los ama? La pregunta que nos hizo ahorita Edwin fue una pregunta fuerte. Y yo le voy a hacer una pregunta similar. ¿Usted ha recibido de la misericordia de Dios? ¿Usted ha recibido de la misericordia de Dios? Dígame la verdad. ¿Usted ha recibido de la misericordia de Dios? ¿Usted se ha pasado un semáforo en rojo y no se ha estrellado? ¿Usted ha hecho algo mal y no ha recibido las consecuencias que merece? Mejor aún, ¿usted ha pecado y sigue vivo? Entonces usted ha recibido la misericordia de Dios. Usted ha recibido de la misericordia de Dios. Y en la palabra de Dios, que es tan rica, infinitamente rica, de forma horizontal, de forma vertical, uno encuentra versículos que son supremamente cortos, pero con una profundidad enorme. Y quiero que lo busquemos. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Evangelio de Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Era médico. El Evangelio de Lucas nos presenta, para tener simplemente una referencia, el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como hombre, ¿cierto? Como hombre. Los Evangelios nos presentan al Señor Jesús desde diferentes puntos de vista. Como hombre, como siervo, como Dios, como sacerdote. Lucas lo presenta como hombre. Y miren esta oración como hombre tan profunda. Padre, Papito Dios. Hablamos de someternos, Filipenses, la kenosis, el vaciamiento, ¿cierto? Padre, Papito Dios, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Necesitamos saber lo que hacemos. Necesitamos saber lo que hacemos. Necesitamos entender lo que hacemos. Necesitamos entender lo que hacemos. Necesitamos entender que el Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros todos los días. Y por eso estamos acá. ¿Usted ha recibido la misericordia de Dios? Qué bueno. Yo también. Yo también. Y ahora, cuando usted entiende que ha recibido la misericordia de Dios, pues yo lo invito a que le dé el primer lugar a Dios en su vida. Y no se tiene que enfrentar al otro. No es un enfrentamiento con el esposo, con la esposa, con el jefe, con la sociedad, con el presidente. No. Es un enfrentamiento con usted mismo. Como el enfrentamiento de Jacob, con usted mismo. Con usted mismo a decirle, no, Señor, este es tu primer lugar. Toma tú el primer lugar en mi vida. Sé tú, Señor, el primer lugar en mi vida. Sé tú, Señor, actuando y mostrándome porque tú eres el primer lugar en mi vida. No yo, que seas tú, Señor. Dame paciencia, pero dámela ya. No, Señor, cuando tú decidas, dame la paciencia. Y les está hablando una persona que es absolutamente impaciente. Absolutamente impaciente. Quedamos embarazados. 9 meses nos toca esperarnos. ¿Esto no se puede hacer en 3? No se puede hacer en 3. Pacientes. Pero ahora vivimos en una sociedad que está caldeada por muchas cosas y ahorita muchos de nosotros nos preocupamos por no hacer o decir algo que ofenda al otro, pero nos olvidamos por completo de lo que ofende a Dios. Estuve yo en una charla de un tema interesante esta semana, pero un poco incómoda, porque la persona que estaba dando la charla siempre hace la referencia. Bueno, entonces los invito a todos y todas para que revisemos la información que se les envió a todas y todos. Yo decía, venga, ¿por no ofender a quién? ¿Por no ofender a quién? Entonces los ingenieros y las ingenieras, es que los abogados y las abogadas, por no ofender a alguien. Pero nos olvidamos de que podemos estar ofendiendo a Dios. Bueno, sigamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7. ¿Qué sucedió? Estamos hablando de una guerra, de una batalla. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel. Y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20,000 bajas. Primera pregunta. Si hubo 20,000 bajas y un ejército era de 4,000, ¿de cuánto era el otro? Por lo menos de 30 o 40,000 hombres. 4,000 contra 30 o 40,000 hombres. Militarmente, no, imposible. Mi general Zapatero, ahí no podría decir aquí en Bogotá, en Colombia, el comandante de las fuerzas militares, no podemos ir a esa guerra. No podemos ir a esa guerra. General diría, no podemos ir a esa guerra, nos toca negociar de una forma diferente, no tenemos armas suficientes, no llegamos. 4,000 contra 30,000, no llegamos. No podemos tener una posición en el campo de batalla, no cubrimos los flancos. Eso podría decir un general como él. La lucha fue intensa aquel día, hubo 20,000 bajas. Sin embargo, los soldados de David, yo quiero que ustedes me digan qué dice sus palabras, su Biblia. Los soldados de David derrotaron al ejército de Israel. Los soldados de David. ¿Cómo se sentiría usted haciendo parte del ejército de Israel? Pero es que aquí somos más, aquí éramos muchos más. Ellos son apenas 4,000, nosotros somos muchos más. ¿Cómo se sentiría usted si hiciera parte del ejército de Israel? Triste, ¿cierto? Se sentiría triste. ¿Cómo se sentiría usted si hiciera parte del ejército de David? Ganador, ¿cierto? Satisfecho, contento. Pero la pregunta es, ¿cómo le gana un ejército de 4,000 a uno de 30,000?
¿Cómo le gana uno de 4.000 a uno de 30.000? ¿O es que usted cree que los 30.000 eran cojos, mancos, sordos, ciegos? Eran soldados. Eran soldados. ¿Qué había sucedido aquí? Esta era una guerra civil. Hermanos unos contra otros. Hermanos unos contra otros. Y a veces nos pasa, ¿no? Somos los precursores de situaciones de enfrentamiento unos con los otros y somos creyentes. A veces somos precursores de situaciones de familias unas contra otras y somos de la misma familia. Porque no lo analizamos. Tremenda guerra civil. Y en una guerra como estas, pues había un ganador y había un perdedor. Es una guerra. Esta lucha representaba la muerte de 20.000 hombres hermanos de sangre. Hermanos de sangre. Fueron derrotados por un ejército muy inferior en número. Y esto es lo que pasa cuando alguien se enfrenta a un escogido de Dios. Eso es lo que pasa cuando alguien se enfrenta a un escogido de Dios, que va a perder. Si usted es un hombre de Dios, si usted es un hombre que busca a Dios, si usted busca a Dios en su intimidad, ¿usted va a tener problemas? Sí, va a tener problemas. ¿Le va a tocar ir a una batalla? Le va a tocar ir a una batalla. Le va a tocar una batalla. Le va a tocar ir a una batalla. Pero el Señor lo va a respaldar. Pero el Señor lo va a acompañar. Pero el Señor le va a dar seguramente el éxito. Pero el Señor lo va a hacer que triunfe en esa batalla. Yo no le estoy diciendo que todo le va a salir bien. Le estoy diciendo que el Señor, para su beneficio, le va a dar la victoria frente a esa situación. Un vicio, un pecado, una situación con un familiar, con un hijo. El Señor le va a dar la victoria. Pero esta tercera enseñanza tiene dos puntos de vista. Y es que seguramente no va a pasar acá, o no pasa acá, pero si usted se enfrenta contra un hombre que es un escogido de Dios, usted sabe quién va a ganar. Usted sabe quién va a ganar. Usted lo sabe perfectamente. Y cuando uno se pone a mirar la historia de tantos hombres que ofrendaron su vida durante la historia en los siglos XVI, XVII, XVIII, tantos hombres que fueron perseguidos por declararse creyentes, si nosotros creemos que la pérdida de ellos fue la vida y eso fue lo supremo, estamos equivocados. Estamos absolutamente equivocados. Y uno puede empezar ahí por Wesley, Martín Lutero y todos los hombres que después de ellos tomaron la empuñadura de extender el conocimiento del Evangelio hasta nuestros días. Hasta nuestros días. A Charles Spurgeon lo criticaban en Inglaterra por sus sermones que eran supuestamente muy teatrales y tal vez salidos del contexto de aquella época, y estoy hablando de la época de los ingleses, ¿no? Ingleses finos, de té a las 4 de la tarde, y lo criticaban y lo señalaban. Pero hoy todavía uno escucha o traduce o lee un sermón de Spurgeon y la forma como exponía la palabra es con una profundidad inmensa. Su legado no murió con él, ni con ninguno de ellos además. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 8. La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Imagínense una situación como estas. Aquí estaban peleando, esto no era el ejército peleando contra Jericó, que se hicieron alrededor de la ciudad y las murallas cayeron con los gritos. Esto fue una batalla hombre a hombre, cuerpo a cuerpo. Y cuando seguramente estos hombres del ejército de Israel se habían perdido, salían corriendo hacia el bosque. Y el bosque se los tragaba, sinceramente se los tragaba.
Las circunstancias fueron adversas, porque cuando el ejército que iba perdiendo quería huir, corría hacia el bosque y seguramente en el bosque había poca visibilidad, habían muchos árboles, habían piedras, habían abismos y caían y morían. Y el bosque mismo hizo parte de ese ejército triunfador que el Señor dispuso en ese sitio y en esa región, de las circunstancias, como las llamamos nosotros. El bosque ocultaba precipicios, cuevas y los mismos árboles sirvieron incluso de armas mortales para muchos de ellos. Qué cosa tan paradójica. En medio de esa situación, Dios permite la confusión de los soldados que pretendían huir. ¿Y saben cuál es la cuarta enseñanza frente a todo esto? Cuando usted ha buscado al Señor y lo ha puesto en primer lugar en su vida, usted ha hecho lo que le corresponde. Cuando usted ha escuchado el consejo de personas sabias que se acercan a usted porque les interesa su bienestar y porque traen en su corazón un mensaje para usted, viene el cuarto punto, y tal vez el que todos queremos ver y escuchar, y es que Dios actúa. Es que Dios actúa. En medio de las circunstancias difíciles, cuando han pasado todo esto, Dios actúa. Dios actúa, Dios hace cosas. Dios hace cosas. Y esa es la confianza que usted y yo deberíamos tener, que Dios actúa. No cuando nosotros digamos, cuando Él lo determine. Y Dios actúa. Dios actúa. ¿A quién se le iba a ocurrir que un elemento que iba a servir para el triunfo era un bosque? A ninguno de los generales. El Señor actúa. ¿Qué pasa con Absalón? Veamos el caso particular de Absalón, de una de las personas que estaba, digamos, en la batalla, que ya había cometido varios errores. Uno de ellos era estar en la batalla. Él no era un hombre de guerra, él no sabía de guerra, no tenía la experiencia que tenía su padre, ni mucho menos la experiencia que tenía tal vez Joab o alguno de los comandantes, de los generales, pero él estaba en la guerra. Él estaba en la guerra, estaba convencido de que él iba a ser el rey. Y él estaba en la guerra dándole fuerza a su ejército para que enfrentara al ejército de su padre, el rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina, de un gran árbol, y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. ¿Quieren algo más paradójico? ¿Algo más paradójico todavía? Iba en una mula, no iba en un caballo, no iba en un corcel, en un gran corcel negro, no, iba en una mula. Era un hombre alto, ahí dice que Absalón era un hombre alto. Absalón, como rey, después de haber acabado con los recursos, él decide emprender la fuga. Ha acabado con los recursos, se siente perdido, sus soldados están dispersos, no imaginaba que el final de su vida se acercaba. Presiona a la bestia sobre la cual va montado para que se mueva más rápido, más aprisa, y su cabeza queda trabada en un árbol, por lo cual él suelta la brida y queda colgado del árbol. Queda suspendido entre el cielo y la tierra. Queda suspendido allí en la mitad. Imagínese usted. Imagínese usted. ¿Qué continúa en esta historia que pareciera ponerse más interesante? Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Un soldado que vio lo que sucedió le dijo a Joab, al comandante: acabo de ver a Absalón colgado en una encina. Lo encontraron vivo. Y él fue y le contó a su comandante. Dijo: Absalón está vivo, está allí enredado en un árbol. Yo le he puesto por enseñanza por título a esta enseñanza, con la cabeza en las ramas. Porque a veces estamos con la cabeza en las ramas, ¿no? A veces estamos obstinados, necia y tercamente por algo, sin haber involucrado al Señor en nuestras vidas. Y seguimos empecinados y vamos a terminar con la cabeza en las ramas. Con la cabeza en las ramas le puse yo como título a esta enseñanza. ¿Qué dice Joab? Capítulo 18, versículo 11. ¿Cómo? Exclamó Joab. ¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo?
te habría dado 10 te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Uno dice, bueno, 10 monedas de plata y un cinturón, no entendí ni lo de la plata tal vez sí, porque es un medio económico, un medio de intercambio, pero ¿y el cinturón? La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. ¿Qué? Preguntó Joab, ¿lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. Te hubiera reconocido militarmente, te hubiera dado un ascenso. Yo soy el comandante de esta parte, te hubiera ascendido. Joab lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar Joab? ¿Ustedes se acuerdan que Joab conocía a Absalón más detalladamente? Recordémoslo un poquito. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 12 y 13. Espera un momentico. Vamos a avanzar y ya vamos a la otra parte. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 12 y 13. Este soldado era un hombre inteligente. Era un hombre inteligente. Él había encontrado a Joab, no había tomado ninguna decisión, sino le dijo a su comandante y se encuentra con un lujo de comandante que le dice lo siguiente: usted debió haberlo matado. Pero el soldado le respondió: aun si recibiera 1000 monedas, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey les ordenó a usted, a Abisai y a Itaí que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y usted por su parte me habría abandonado. Este soldado sabía quién era Joab, lo conocía en detalle la situación. Sabría que Joab lo iba a dejar colgado de la brocha literalmente en el evento en que él fuera el que matara al príncipe Absalón, hijo del rey David, después de haber recibido todo el ejército la orden de que no lo tocaran. De que no lo tocaran. ¿Qué hace Joab? Joab, un hombre terco, un hombre recio. Versículo 14. No voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab. Acto seguido agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Que todavía estaba vivo. No usó una lanza, usó 3 lanzas. 3 lanzas. Y créanme, cuando un hombre como Joab toma un arma, en este caso tomó 3, no es porque es que yo como no soy tan bueno, no tengo tan buena puntería, de pronto para no fallar voy a llevar 3. No, este era un hombre hecho en la guerra. Este era un hombre hecho en la guerra. O sea, daba en el blanco la mayoría de veces seguramente. La mayoría de veces. Él sabía lo que iba a hacer. Estaba cargado tal vez de alguna molestia. ¿Y por qué no de alguna molestia? Cuando han muerto 20,000 hombres por el capricho de un príncipe y han muerto 20,000 hombres por la falta de disciplina y corrección de su padre, el rey David. ¿No les parece? ¿Que habían razones? ¿Qué pasó después? Versículo 15. Luego 10 escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. ¿Y saben qué? Quedó vivo después de tener 3 lanzas metidas en el pecho. Quedó vivo. ¿Ustedes se imaginan la agonía de este hombre? La agonía de este príncipe allí colgado, enredada su cabeza en un árbol, tratando de respirar con 3 lanzas puestas entre pecho y espalda. Después lo encuentran vivo y lo rematan. Es una forma un poco sangrienta de morir. Un poco fuerte, si se quiere. Joab conocía a Absalón. Joab sabía que Absalón era una persona con un temperamento difícil. Se los voy a leer aquí, no lo busquen. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 30 y 32, al 32. Dice así. En una relación, en una cercanía que había entre Absalón y Joab. Así que Absalón dio esta orden a sus criados. Miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Absalón había insistido varias veces en querer hablar con Joab y Joab no le había puesto cuidado. Entonces miren lo que hace. Así que Absalón dio esta orden a sus criados. Miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab.
Entonces este fue enseguida a casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus criados le han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió: te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué he vuelto a Gesur. Más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey y si soy culpable de algo, que me mate. Joab conocía el carácter de Absalón, que era un joven orgulloso, insolente, ingrato y vengativo, es decir, todo un enemigo de la nación. A veces nos pasa lo mismo, ¿no? A veces nosotros queremos ver las circunstancias de una forma distinta y le damos explicaciones de una forma diferente. De una forma diferente. Hay una historia verdadera de un hombre que fue un cuatrero por ahí en Estados Unidos que atacaba la diligencia y que robaba caballos y que hacía cosas malas, que finalmente fue capturado y fue llevado a la horca. Y resulta ser que este hombre en la ascendencia resulta ser como el tataratío de un senador de los Estados Unidos. Y entonces un periodista encuentra la historia y le manda una carta diciéndole: oiga, su tataratío era esto, y murió de esta forma. Y él le da la vuelta y presenta una historia absolutamente diferente, diciendo que el tío era un comerciante de caballos y que había muerto de una forma, había muerto en la horca y que había muerto súbitamente, parado sobre una tabla que no soportó su peso y se rompió. A veces a la realidad le cambiamos el nombre. A la realidad le cambiamos el nombre. A veces vemos que los problemas no son como son, pero las demás personas se están dando cuenta de la situación verdadera que estamos viviendo. Y el Señor también, por supuesto. El Señor también, por supuesto. ¿Qué hace Joab después de esta situación? Después de haber ya clavado 3 lanzas en el pecho de Absalón y que lo han rematado. Un hombre de guerra. Capítulo 18, versículo 16. Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Aquí una vez hicimos un ejercicio, mentiras, no fue acá. Cuando estábamos en la virtualidad hicimos un ejercicio de la shofar. No sé si algunos se acuerden. Del sonido de la shofar. Lo que mandó tocar aquí Joab fue la shofar. La shofar tiene 4 sonidos. 4 sonidos. Este es uno de ellos. Mandó tocar la shofar para que cesara la guerra. ¿Por qué? Porque el comandante en jefe del ejército de Israel había muerto. Y con eso pasaban 2 cosas de forma inmediata, de forma automática. La primera, no habían más muertos. Se detenía la guerra. Ya. No nos enfrentamos más. Ya no levantábamos más la espada de uno contra el otro. Primera cosa. Y segunda cosa, los hombres que habían resultado del ejército perdedor tenían que ir a reportarse al rey del ejército ganador, es decir, al rey David, para que él tomara la decisión de qué hacer con ellos. ¿De qué hacer con ellos? Un hombre de guerra. Después, versículo 17, después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus hogares. ¿Qué significa esto? Cogieron el cadáver, lo botaron en un hueco, ahí lo dice textualmente, lo tiraron en un hueco y colocaron sobre ese cadáver una cantidad de piedras. ¿Qué significa colocar piedras sobre un cadáver? ¿Qué significa colocar piedras sobre un cadáver? Y vamos a devolvernos un poquito para verlo en el libro de Josué. Acompáñame por favor a Josué capítulo 7, versículos 24 al 26. ¿La historia cuál es? La historia es que el Señor les había dado una orden, les había dicho al ejército de Josué: vayan y ataquen a una ciudad y maten absolutamente a hombres, mujeres, niños y ganado
y no se apoderen de ninguna pieza del botín. No va a haber botín para ustedes. Todo lo tienen que quemar, incinerar, incendiar, acabar. No tomen absolutamente nada de eso. No tomen nada de eso. Tienen que acabar por completo con esa nación. Esa era la orden del Señor, del rey. Pero volvemos al mismo punto del que estábamos hablando ahorita. A veces queremos ser nosotros los reyes. ¿Por qué? ¿Por qué no nos queremos someter a nuestro monarca, que es el Señor? Entonces, alguien tomó algunas piezas y fue y las escondió en su carpa. Imagínense una carpa, muchas carpas. En cada carpa había una familia. Y este hombre cogió parte del botín, abrió un hueco en su casa o en su carpa y metió ahí esas piezas. Después van y se enfrentan a una batalla donde Josué entendía que tenían todas las posibilidades de ganar, porque el ejército era más pequeño al que se estaban enfrentando, y pierden. Josué se siente muy incómodo, se siente muy triste, y entienden que alguien cometió un error y fue que se trajo parte del botín. Y miren lo que sucede aquí. Josué capítulo 7, versículos 24 al 26. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Será, y lo llevaron al valle de Acor junto con la plata, el manto y el oro, lo que ellos habían tomado del botín. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Es decir, llegaron con todo el trasteo. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, y pónganle cuidado a esta frase tan profunda. Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se le llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. La palabra es categórica, es contundente. ¿Y cómo describe la palabra a un hijo necio? ¿Cómo describe la palabra a un hijo rebelde? ¿Cómo la describe? Incluso cómo nos describe a nosotros mismos, porque somos hijos de Él. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Dice así: si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, a veces somos así, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Cuando colocan las piedras sobre el cadáver o sobre la tumba o sobre el hueco donde está el cadáver de Absalón, lo que están diciendo es: justamente aquí hay un rebelde y aquí hay un traidor. Eso es lo que se está diciendo del príncipe Absalón. Del príncipe Absalón. Del príncipe Absalón. Y aquí viene una conclusión que no es tan agradable para nosotros, pero que es una realidad. Depende de la circunstancia que nos encontremos, y es que Dios muchas veces da su merecido. Dios muchas veces da su merecido. Y aquí le está dando su merecido a Absalón y a David. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Dios le da su merecido a Absalón, un hombre rebelde. Habían muerto más de 20,000 hombres. No había sido encomendado por el Señor. Estaba peleando contra un encomendado del Señor que era David. Y le da su merecido. Y a David le quita a su hijo amado. Y el dolor debe ser terrible. Perder un hijo de esa manera. Debe ser terrible. ¿Dónde queda todo aquello
de lo cual Absalón se vanagloriaba. ¿Dónde queda su belleza física? ¿Dónde quedan sus proyectos de ser rey? ¿Dónde queda? Él ni siquiera había pensado en tener hijos, ni en tener familia. ¿Por qué? Porque él se enorgullecía de él mismo. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, miren lo que dice, versículo 18. En vida Absalón se había erigido una estela. Imagínense una piedra, un monumento. Habían mandado cortar una piedra y la habían colocado en alguna parte y seguramente le habían colocado algún escrito. En vida Absalón se había erigido una estela en el Valle del Rey, pues pensaba, no tengo ningún hijo que conserve en mi memoria. Así que esa estela le puso su propio nombre y por eso hasta ahora la fecha se conoce como la estela de Absalón. Se había erigido una estela, una columna, una piedra, un monumento en su nombre. Efectivamente se cumplió lo que él deseaba y fue que el nombre de Absalón se perpetuó, pero no para honor, sino para deshonra y vergüenza. Yo tracé, o la idea es trazar una línea desde ese momento, desde esa situación, hasta nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Con Absalón muere un príncipe por su egoísmo. Con Jesús se ofrenda a un rey por amor. Con Absalón se le quita la vida a un enemigo del reino. Con Jesús se nos abre un camino al reino. A Absalón lo atrapó la muerte, mientras que Jesús venció la muerte. Los seguidores de Absalón se ofrendaron en vano, mientras que nosotros podemos ofrendar nuestra propia vida para seguir a Jesús, que tal vez es lo único que vale, porque el Rey es Él. Nosotros somos solamente sus súbditos. Ahora, entre ustedes y yo, tenemos que tratar de construir esa línea que nos vincule con esa cruz del Calvario, que tenga sentido. Que entendamos que cuando Jesús se sube allí a ofrendarse por cada uno de nosotros, lo hace como un gesto de amor. Que se redime cada día cuando usted lo piensa. Que se redime cada día cuando usted dice, esa cruz que todavía tiene la sangre fresca, que si usted pusiera la mano ahí, quedaría impregnado, fue para su salvación y para la mía. Para que pertenezcamos a ese reino donde hay un rey, que es el Señor. No somos usted y yo. No somos usted y yo. Pero el hacer parte de ese reino seguramente nos hace diferentes. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Seguramente podemos escuchar el consejo de muchos que el Señor va a colocar allí a nuestro lado para que nos den buenas recomendaciones. Seguramente el Señor va a actuar. Seguramente el Señor va a actuar. Y si usted es un hombre o una mujer de Dios, usted sabe lo que va a pasar con su vida. Por difícil que se vea la situación. Pero usted y yo tenemos que ir a la batalla. Usted y yo tenemos que ir a la batalla. Les voy a leer un salmo. No lo busquen. Y después de eso los invito a que oremos. Y quisiera, mientras yo leo el salmo o esta parte del salmo, que ustedes piensen si esto que está aquí escrito se cumple en sus vidas. Y si es así, lo invito a que usted cierre sus ojos y pueda orar para que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para usted y para mí no sea en vano. No sea en vano. Para que no se quede Él allí colgado entre el cielo y la tierra sin un sentido real y verdadero, sino que verdaderamente nosotros sepamos que pertenecemos a ese reino. Que alguien hace 2022 años dijo, hace un rato Edwin, se sacrificó por usted y por mí porque nos ama verdaderamente, porque nos conoce verdaderamente y porque cada día se renueva su misericordia. A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí.
Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer los caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día, todos los días. Acuérdate, Señor, de tu ternura y tu gran amor, que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu amor, tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, queremos darte las gracias. Queremos darte las gracias porque hoy, Señor, tenemos la oportunidad de entender y aprender de ti. Tenemos la oportunidad, Señor, de saber que somos importantes para ti. Que aunque no escuchemos tu voz de forma audible, tú nos hablas en el incontrovertible idioma de los hechos, de las realidades, de las circunstancias, de los momentos. Gracias por esto que tú me enseñas a mi corazón, Señor, donde me recuerdas una vez más que debo buscarte cada mañana, que debo abrirte mi corazón de par en par y decirte, Señor, entronízate en mi vida. Que como lo pidió Salomón, Señor, dame sabiduría. No sabiduría intelectual, no sabiduría humana, sino dame de tu sabiduría, Señor. Que cuando yo hablo tu palabra pueda entender que tú me estás hablando a mi corazón directamente. Y que le hablas a mi corazón porque tú me amas, Señor. Porque tú no quieres que yo quede colgado con la cabeza entre las ramas, sino lo que tú quieres es que yo tenga mi corazón henchido de ti. Que yo pueda postrarme delante tuyo, Señor, porque tú me escuchas. Porque tú te preocupas por mí. Porque tú me conoces. Sé que van a haber circunstancias, Señor, que no me gustan tanto, que quisiera que fueran de una forma diferente. Que no se cumple, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, pero me la vas a dar. Yo te pido, Señor, por cada uno de los hombres y mujeres que estamos aquí hoy reunidos en torno a ti, que salgamos, Señor, con un mensaje más que en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por esta iglesia local, Señor, y por este momento en el que tú nos permites aprender de este mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro querido Jesús de Nazaret. Con el poder de tu Espíritu Santo. Amén.